Saludo cordialmente a Óscar Ayerbe, quien evidentemente tiene también una agenda muy interesante. Óscar, ¿me está escuchando? Buenos días. Sí, muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes estos momentos. Bueno, Óscar, evidentemente le hemos estado siguiendo. Óscar Ayerbe tiene una larga trayectoria en actividad pública, en actividad profesional y bueno, siempre está activo. Actualmente hace activismo social, activismo político, sobre varios temas de interés. Y uno de los temas que le veo muy activo es en el colectivo Defiende tu Voto, donde evidentemente se está buscando un mecanismo para que hayan cambios en este Consejo Nacional Electoral bastante cuestionado y que evidentemente sigue con un proceso de extensión en los cargos a 4 de los consejeros. Un comentario sobre ese tema, Óscar. Bueno, realmente preocupante porque siempre han tenido, en mi opinión, la muy mañosa habilidad para extender sus beneficios al tratar de mantener un proceso de elecciones permanentes sin parar un solo minuto. Ahora mismo ya tenemos la certeza que sus decisiones que van relacionadas a las actividades parroquiales en el Cantón Cayambe los puede extender hasta después del mes de febrero, que está calculado más o menos. Podrán ellos extender nuevamente vía una convocatoria a elecciones para asambleístas y presidente de la República para el 2025. Y en ese contexto, entonces, las posibilidades persistentes de reclamo para que Diana Tamaín, la mayoría, salgan del control del proceso electoral se van complicando como ha venido pasando durante todos estos años. De tal forma que lo que hay que hacer es, en virtud de los hechos ya denunciados por Óscar Ayerbe el día de ayer, simplemente activar los mecanismos constitucionales de juicio político y de presión social para que renuncien y se vayan a su casa. Pero ¿qué podría pasar? Porque, a ver, aquí está viendo ya los 4 consejeros, Estela Cero, Enrique Pita, José Cabrera y Diana Tamaín, ya, como dicen, han sobrepasado de largo el periodo para el que fueron electos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque parecería que se van a quedar todavía de largo, Óscar. Sí, por eso es que es absolutamente claro y necesario una posición firme y clara por parte del presidente electo Daniel Noboa. Las pretensiones que tienen es absolutamente claras: sustentar los escenarios de poder político para tratar de llegar al 25, y en mi opinión esto podría significar un nuevo desenlace para tener la última de las posibilidades para que Correa regrese y tenga acceso o la posibilidad de nuevamente controlar el poder político del Estado. Nosotros estamos absolutamente claros en el escenario, y por eso es que en convicción, sabiendo que había persistentes denuncias de fraude electoral desde el 2009 a la fecha, y que ninguna de estas denuncias, cientos de denuncias al Tribunal Contencioso, a la Fiscalía y al propio CNE, habían prosperado, todas terminaron archivadas. En ese escenario, cuando uno analiza detalladamente cada uno de esos casos, significa que la Fiscalía no tuvo prueba plena para poder continuar en el proceso de fraude. Para poder lograr este objetivo, se requiere al menos abrir el 60 al 80% de las urnas. Sin embargo, existe una normativa legal que impide ese objetivo.
porque solamente se puede abrir hasta el 5% de las urnas y en ese sentido es imposible lograr el objetivo de sustentar con prueba plena el fraude electoral. Sin embargo, nosotros ya conociendo lo que pasó el 5 de febrero de 2023, cuando se eligió alcaldes, prefectos y miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pudimos verificar con certeza que las inconsistencias numéricas entre actas de escrutinio y actas de recuento eran tan realmente abrumadoras, cínicas, diría yo, versus el número de sufragantes. Entonces lo que cabía en ese momento era impulsar un proceso de verificación, de sustentación con prueba plena del delito de falsificación y uso de documento falso. Es decir, lo que voy a enseñarles en este momento. Aquí hay un acta. Esta acta tiene 43 sufragantes. Es la acta 001 Pascuales, es de la cárcel número 4 en Guayaquil. Esta acta de escrutinio fue tomado por los funcionarios del propio Consejo Nacional Electoral. Los mismos 43 sufragantes aparecen para asambleísta nacional, provincial y de la consulta. Sin embargo, los mandan a recuento. ¿Y qué sucede en el recuento? Que para la misma Junta Receptora del Voto, la 001 Pascuales, Guayaquil, aparece para presidente de la República 300 votos. Entonces la pregunta inmediata es cómo hubo 300 sufragantes en esta acta de recuento y en la anterior, en la de escrutinio, los propios miembros del Consejo Nacional Electoral certificaron que había solo 43. Claro que hay modificaciones, ¿no? A Luisa González le ponen 109 votos, cuando en la anterior tenía 27 votos, ¿sí? Y de tal forma que en ese contexto habían modificado el acta. Pero lo más extraordinariamente mañoso, diría yo, es que en la acta de asambleístas nacionales de la misma Junta Receptora del Voto, en la misma cárcel, aparecen 0 sufragantes, 0. Pero esto ya no tiene ninguna presentación. La denuncia de falsificación y uso de documento falso del 12 de septiembre pasado a la fiscal general del Estado determinó que ella inicie a hacer el proceso y convoque a Óscar Ayerbe el 17 de octubre pasado para que reconozca firme y rubrica y además rinda la versión. Así lo hice. 2 días después de la elección, porque no se quería, y lo entiendo perfectamente, y apoyé esa decisión, que la fiscal general corra riesgo en el escenario de que puedan destituirle del cargo argumentando que estaba entorpeciendo el proceso electoral. Pues esta prueba plena que tenemos va a ser objeto de un peritaje emergente, urgente, para determinar entonces cuál de los 3 datos, 0 sufragantes, 300 sufragantes o 43 sufragantes del verdadero. Pues tienen que abrir una sola urna, no tienen que hacer nada más. Y por tanto, ese momento que encontremos la verdad, cualquiera de las otras 2 actas de recuento versus la acta de escrutinio tendrá que ser también comparada con la hoja padrón, es decir, cuántos firmaron esa hoja padrón en la que constan los nombres, la cédula de identidad. Hay que entregar la cédula de ciudadanía, le entregan las papeletas una vez que uno ha cumplido con la función electoral y ponen las urnas, regresa a la Junta Receptora del Voto y el funcionario le tiene que entregar 2 documentos, luego de firmar la hoja padrón o poner la huella, y ahí le entregan 2 documentos, le devuelven la cédula y le entregan el certificado de votación.
Por eso es que cuando termine el evento electoral, lo primero que deben hacer los miembros de la Junta Receptora del Voto, y que todos nosotros somos testigos a nivel nacional, es contar el número de personas que han firmado y los que han puesto la huella. Si en el caso del que estamos analizando existe 350 empadronados y solamente votaron 43, pues el resto, la diferencia, quiere decir que los 307 ciudadanos no concurrieron a votar, simplemente los presos no quisieron votar. Y por lo tanto, esas papeletas de votación tienen que ser puestos un sello que dice ausente, 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 ausente. En definitiva, hay 457, hay 43 votos sufragantes, sean nulos, blancos o válidos, y el resto es ausentismo. Entonces, ¿cómo va a recuento y aparecen 300 sufragantes? Y en lo otro, dignidades que fueron electas, 0, 0, 0. Es imposible. Ahí se constituye la prueba plena. Y en ese contexto, entonces, el delito causado, falsificación y uso de documento falso, electoral, es ya una evidencia que ya no lo pueden rehusar, refutar, nada. Es un tema de prueba plena, real, objetiva. Una vez que tengamos esas pruebas y la fiscal tenga que definir el curso del proceso, la demanda, estamos en otra historia. Por eso que están muy, muy preocupados. Diana Tamaín sabe que tienen la soga al cuello, y los 4 miembros de ese consejo. Nosotros estamos preparando ya para que de manera inmediata podamos manejar 2 escenarios. El primero es el internacional. Nosotros estamos trabajando para entregar a todos los organismos internacionales, incluida la OEA, un expediente como el que le mandamos al propio CNE para que verifique 3.074 inconsistencias en la primera vuelta, que tiene relación con juntas receptoras del voto, es decir, multiplicado por 4 papeletas son más de 12.000. Y alguien pregunta, ¿qué efecto podría tener este proceso? Pues más o menos afecta a unos 4 millones de votos, los cuales tienen que ser debidamente analizados para determinar con precisión qué mismo es lo que aconteció ahí. Por otro lado, nosotros determinamos que nunca se contabilizó todas las juntas receptoras del voto, como así lo afirmó Diana Tamaín, que faltaron 636 juntas receptoras del voto de las 40.776 juntas receptoras. Y por lo tanto, los datos que nosotros disponemos son exactos, precisos, irrefutables, sacados del propio sistema informático de Microsoft Azure, que es el depositorio de toda la información y toda la base de datos del CNE, que tuvimos la capacidad entonces de analizar cada junta receptora del voto, que por primera vez en la historia un grupo ciudadano en el país puede lograr hacer ese proceso. Y ahí descubrimos que esta hoja padrón, que dicho sea de paso está mal hecha, porque debería sumar firmas y huellas. Dice aquí que hay 296 sufragantes. Pues estos 206 sufragantes, ese dato es indubitable, es decir, no puede variar, no puede cambiar, porque si fueron 296, no puede aparecer en una junta receptora del voto, en el acta de escrutinio, que hay 230 sufragantes o 320 sufragantes. No puede. Y peor en recuento, como acabamos de ver, que le ponen o 300 o 0. Tiene que ser exacto, preciso. Por eso que estas variaciones, nos preguntamos quiénes lo hacen. No lo hacen los ciudadanos. Solo hay 2 fuentes o capacidades, nada más. En nuestra opinión, la gran mayoría de esta mañosa manejo
de trastocar resultados electorales son funcionarios del propio Consejo Nacional Electoral, contratados para el proceso electoral, contratos temporales. Enrique Pita, en una reunión cuando él quería clarificar y refutar los acertos que hacía Defiende tu Voto y en particular Óscar Ayerbe, y lo hizo en el Colegio de Ingenieros de Pichincha. Asistí yo a la reunión y la primera clarificación que le hice es que no es 3.074 actas de escrutinio. Le dije, no, Enrique, lo que es 3.074 juntas receptoras. Hay que multiplicar por las 4 papeletas, te han informado mal. Él ahí dijo algo impresionante, que luego fue motivo de una observación, de una denuncia que nosotros lo veníamos haciendo públicamente, y yo en particular lo dije muchas veces, es que según Pita, más de 40.000 personas operan ese día en las elecciones. Y entonces, simple, si hay 4.000 funcionarios de carrera, pues 36.000 son los que son contratados temporalmente. Si dividen para 4, les toca más o menos como 9.000 funcionarios de cada uno. Los 4 de mayoría, Cabrera, Cero, Pita y Atamay, se dividen en las provincias. O sea, a uno le toca Pichincha, al otro Guayas, al otro Azuay, y así sucesivamente. Pero también el número de funcionarios que van a ser empleados temporalmente. Sí, yo me imagino, la señora Acero, que públicamente es correísta, pues manda la noticia a cada una de las provincias, y de las estructuras correístas le mandan la lista de las personas, hombres y mujeres, que deberían ser tomados en cuenta para estos contratos, eminentemente de un origen político, con obediencias políticas, con instrucciones políticas, operan en las juntas provinciales y en las juntas receptoras del voto. Y ahí, solo ahí se puede explicar entonces cómo se manipula tan grotescamente, porque hay un hecho que nadie lo sabía y que ahora nosotros lo podemos decir con toda certeza. Oiga, no han subido, con esto concluyo, 30 segundos, no han subido el acta de sufragantes, o llamado hoja padrón, es decir, el número exacto de sufragantes, al sistema Fiori. Y por lo tanto, no tienen en las 24 provincias los que van a las juntas provinciales para hacer los recuentos, ningún referente que les frene la manipulación de datos en las actas de recuento en el país. Ahora puedo aseverar que desde el 2009 a la fecha, el CNE nunca tuvo un dato exacto de sufragantes, nunca tuvo un dato exacto de ausentismo y nunca tuvo un dato exacto del padrón electoral en el país. Muy claro lo que manifiesta Óscar, ¿no? Creo que fue una explicación que evidentemente era necesaria. Y le hago o le pregunto o le pido una reflexión sobre lo que está pasando, porque se viene hablando, Óscar, de fraude desde hace varios años atrás. Se habla de que Álvaro Noboa fue motivo de un fraude, igualmente se habla de un fraude luego al mismo señor Lasso con el apagón. Se ha criticado mucho a Olmedo Paredes, señor Paredes del Consejo Electoral años atrás. Hay muchos cuestionamientos a Juan Pablo Pozo. La pregunta, ¿por qué los partidos políticos no se han preocupado un poco más, tomando en consideración que muchos han sido los perjudicados, Óscar? Porque nunca han tenido la capacidad del interés realmente de profundizar. Yo me percaté en el 2023, 5 de febrero, cuando se eligieron alcaldes y prefectos y miembros del Consejo Nacional Electoral, que el control por parte de todas las organizaciones, excepto 2, los correístas, ellos tienen todo, tienen la información, el acceso al sistema SURE, tienen personas dentro y fuera del Consejo Nacional Electoral, ellos vienen bajo control total de esa institución desde el 2007,
hasta el 2017, ligeras variantes a partir de esa fecha hasta el día de hoy, de tal manera que su conocimiento del manejo informático es pleno, 100 sobre 100. Y luego viene los socialcristianos, que han logrado bastante información, no tienen la fuerza que tienen los miembros del correísmo, pero más o menos yo calculo que un 40% sí lo manejan. El resto de partidos y movimientos políticos registrados en el CNR, que sumaban aproximadamente 22 desde las 3 últimas elecciones, han tenido capacidad de control electoral de menos del 5%, unidos todos ellos. Hablo que se reúnen entre todos y no logran tener el 5% de control electoral. Yo lo vi con precisión en carne propia, porque siendo candidato yo no podía poner un solo delegado a las juntas receptoras del voto en virtud de que yo era candidato al Consejo de Participación Ciudadana y por lo tanto prohibido tener relación con organizaciones y partidos políticos, y peor el auspicio, que los 7 vestidos de azul sí lo tuvieron descaradamente. Ellos tenían aliados y control en el proceso electoral de alcaldes, prefectos, concejales y visiblemente el apoyo de Rafael Correa, de tal manera que el Consejo Nacional Electoral era sordo, ciego y mudo. Hicieron todo lo que hicieron. Verduga, que era un desconocido, les gana a los conocidos compañeros de él, vestidos de azul, Vera y Franco Lor, que evidentemente el uno abogado de Correa y el otro abogado de Las, pues medio país lo conocía. Pues Verduga sacó 2 millones de votos. Vera tuvo 950,000 votos, es decir, 1,050,000 votos menos. Y Franco Lor tuvo 1,250,000 votos menos. Algo malo pasaba ahí y ahora ya sé cómo lo hace. Ahora sí sé efectivamente cuál es el manejo físico donde operan todos estos escenarios de irregularidades electorales. Ninguno tenía capacidad, por lo tanto, me refiero a las organizaciones políticas, y no lo tuvieron ni en la primera vuelta ni en la segunda vuelta. De tal manera que es público y conocido que Defiende Tu Voto puso a disposición un sistema informático paralelo para determinar inconsistencias electorales. Y por eso es que nosotros pusimos a consideración que envíen el nombre y número de cédula, y nosotros ya sabíamos dónde votaban, pero el requisito legal tenía que ser y tiene que ser cumplido con rigurosidad, es que estén habilitados y acreditados por el propio Consejo Nacional Electoral, que de acuerdo a la normativa vigente tienen que hacerlo vía petición de cada organización política y ellos acreditarlos. Y por lo tanto pudimos comprobar rápidamente que las organizaciones políticas, ni Novoa, ni Otto Sones Hosner, ni Yacu Pérez, ni Fernando Villavicencio tuvieron capacidad de control electoral. Herbas tampoco, y Daniel Novoa tampoco lo tuvo. Ahora, es evidente que, ¿qué sugerencia, ya con el conocimiento que usted tiene, Óscar, de que definitivamente, aparte de la necesidad de que hayan cambios en el Consejo Nacional Electoral de sus directivos, de quienes están en calidad de consejeros, ¿cuál es la propuesta o cuál es una salida? Porque da la impresión que es necesario un proceso de depuración del padrón electoral que parece además ha sido tan manoseado que incluso alguien me decía que se han dado hasta el lujo de armar partidos políticos desde el interior del mismo Consejo Nacional Electoral. ¿Qué sabe usted? Es toda una burla nacional, porque no se explica cómo existen millones de ecuatorianos, pero millones, y constan como adherentes o afiliados a organizaciones y movimientos políticos que nunca han firmado, que nunca tuvieron la voluntad de hacerlo. Y entonces a mí me sucedió, me descalificaron para ser candidato porque supuestamente yo estaba afiliado a 2 organizaciones políticas.
un movimiento que no ni siquiera existía. Y cuando se pidió las documentaciones para que comprueben mi voluntad de haber firmado en esas organizaciones, no lo pudieron hacer porque en la una ni siquiera había documentos de nada y en la otra la firma era falsa. Eso le pasó a Daniela Chacón cuando quiso ser candidata para ser miembro del Consejo Nacional Electoral, lo descalificaron, o a Cristian Zurita. Solo cito 3 ejemplos visibles de inmediato. Cristian Zurita, que no le querían escribir como reemplazo de Fernando Villavicencio porque asomaba en la 33 en reto como afiliado, y resulta que era falsa. ¿Cómo es que no han logrado afinar con certeza un padrón electoral? Y es que es un gran negocio. Si se ponen a pensar millones a 30 centavos cada firma, y entonces ahí alguien tiene que explicar cómo es que los miembros de ese Consejo Nacional Electoral no entienden que hay que depurar el padrón. ¿Cómo es que no cumplieron con el mandato de los 4 informes de auditoría de la Contraloría General del Estado? ¿Cómo es que no se ha cumplido la destitución de Diana Tamaín para que no siga al frente de ese organismo? ¿Cómo es que nosotros podemos aguantar y soportar un escenario de corrupción tan evidente que provocó la anulación de la votación en el exterior con una compañía contratada a dedo y que en este momento no se dice nada? ¿Cómo podemos nosotros aceptar que las votaciones de Cala Cali son las más costosas del continente americano? Una parroquia pequeñita de cerca de 4,000 votantes. Les tomó más de, creo, 8 meses nuevamente elegir. Desde febrero y se terminó esta elección en el mes de octubre. Entonces estamos hablando 8 meses de un proceso electoral. Lo extienden a propósito. Ahora están haciendo en una pequeña parroquia de Calderón. Entonces lo van a extender hasta marzo del 2024. Y en febrero van a convocar para el 2025 a las elecciones presidenciales y obviamente de asambleístas. Es con el único propósito de mantener impunidad. Por eso es que la acusación penal de fraude, de falsificación y uso ilegal de documento falso, artículo 328 del COIP, es un mecanismo jurídico irrefutable que vamos a impulsar con toda la fuerza para alcanzar a los objetivos que estamos buscando, sacarles a todos ellos. Óscar, ¿usted admitiría que el Consejo Nacional Electoral está en manos del correísmo y que la consigna es las próximas elecciones? Totalmente, yo creo que hay dos macroescenarios, en mi opinión: uno interno, con intereses propios, con manejos propios por parte de funcionarios y de los dirigentes del CNE, de tal manera que ellos tienen una agenda propia, y la otra, las grandes presiones económicas y políticas que tienen obviamente al mando y al vilo de la navaja a esa institución. Se preguntó qué hacer. ¿Cómo es que un colectivo ciudadano aparece luego de 40 años de elecciones con tanta información? ¿Quién pudo haber dicho que solamente contabilizaron 40.141 juntas receptoras del voto? ¿Quién pudo haber afirmado que habían 465 actas de escrutinio que nunca fueron totalizadas, que por lo tanto esos votos no fueron contabilizados, que hubo 320 actas suplantadas, el número de sufragantes, que existe un evidente manoseo por parte de funcionarios en las mesas de las juntas provinciales, en las actas de recuento, que sistemáticamente existe una mañosa manejo doloso de no publicar el número de sufragantes, porque ahí es donde vamos a encontrar cada una de las inconsistencias. Y luego
por estrategia jurídica, en el caso que estamos ventilando y que Óscar Ayerbe es el denunciante, no voy a decir este momento porque la próxima semana enviaré un tuit con un documento contundente de una petición que va a asombrarle al país y que obviamente todavía tienen estos días de vacaciones, hoy, mañana y hasta el lunes, en la posibilidad de que algo podrían hacer y por eso no lo menciono. Con todo gusto lo haré al país para que conozcan de estos hallazgos tan asombrosos. Yo creo que hay que darle un giro de 180 grados. Esta institución no da más. El Consejo Nacional Electoral que tenemos está contaminado, es corrupto. La Contraloría General del Estado, el nuevo Contralor, una de las primeras peticiones que hará Óscar Ayerbe a nombre de Defiende tu Voto es que se haga la auditoría desde el 2018 a la fecha para saber qué pasó con los cientos de millones de dólares que han utilizado y que se investigue lo que pasó en Calacalí y otros eventos, como esta contratación de compañía informática para el voto telemático en el exterior y además pedirle a la Asamblea Nacional inmediatamente que se elija al presidente, enviaré la petición de juicio político para que en su agenda sea la prioridad de fiscalización. Aparte que creo que esta Asamblea tiene el deber político y moral de apoyar con leyes de inmediatas al Ejecutivo para darle solución emergente a los graves problemas de seguridad, de salud, de educación, de empleo. El empleo en el país está en la peor crisis y por tanto en lo electoral hacer todo lo que sea necesario para cambiar las leyes y tender una nueva institución totalmente, que no quede piedra sobre piedra, que se cambie absolutamente todo, incluso a futuro la forma de elegir a los miembros de este organismo para que no sea un ente que agachan la cabeza a los intereses económicos y políticos y por lo tanto, como el caso de Diana Tamaín contestaba a dos presidentes, sí, presidente, sí, presidente. Al uno le daba el 100%, al otro solo el 20%. Al que le daba el 20%, está en ejercicio actual de la presidencia y al otro no, pues el otro está en Europa cuando está. Oiga, Óscar, ya en la parte final, en razón a su tiempo también, evidentemente cambiar los funcionarios del Consejo Nacional Electoral es o no suficiente y el papel, no he mencionado mucho, del Consejo de Participación Ciudadana, ya se fue el señor Vera. ¿Qué expectativas tiene? Veía un Juan Esteban Guarderas entusiasta con respecto al funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, yo veo que no tenemos ninguna otra posibilidad que no sea cambiarle al CNE. En todos los sentidos, 100%, es decir, 180 grados, un giro total, en todos los sentidos. Eliminarse software que pone y quita votos, que está contaminado y que por lo tanto sabemos perfectamente que no existe ninguna otra posibilidad que no sea giros contundentes. Por ejemplo, el nombramiento de los miembros de las juntas receptoras del voto, que sean los estudiantes de quinto y sexto año los que se encarguen de esta tarea cívica democrática, que sean debidamente capacitados en los sistemas educativos a nivel nacional y que de los cientos de miles que existen, cerca de 600,000 estudiantes en estos 2 años de estudios a nivel nacional, pues por sorteo se escojas 290,000 y sean ellos que van al control del proceso electoral en las juntas receptoras del voto. Hombres y mujeres jóvenes, inteligentes, capaces, con conocimientos informáticos, debidamente capacitados para el proceso electoral y que nos dé una garantía de transparencia. Y además, como cada 2 años hay que tener elecciones, pues nunca estarán los mismos como miembros de las juntas receptoras del voto. Y eso ayudará mucho a la sociedad ecuatoriana en sustentar más su democracia y su convicción
y concientización del deber democrático que la ley manda en cuanto a elegir y ser elegido. Nosotros tenemos que darle un giro sustancial en todo lo que representa el manejo de la información que se le entrega a los ciudadanos. ¿Cómo puede ser posible que defiende tu voto, que tiene gente de altísimo nivel de experiencia? Voy a nombrar 4 que son el eje de este proceso. Bolívar Loján, un hombre con enorme capacidad técnica, científica, de desarrollo de software electoral, que fue quien logró ordenar los TXT, tanto del blockchain. Blockchain es un sistema informático que va ordenando en carpetas la información que viene en data plana, el TXT, pero hay que ordenarla. Y él desarrolló un software que permitió ordenar toda la información que venía en millones y millones de datos en segundos, y que por lo tanto hace imposible que actores políticos o periodistas que sí pueden tener acceso al código de ingreso al sistema informático de Microsoft, el Azure, que es el nombre del sistema, pero que no tienen la capacidad técnica o la información, el conocimiento, el entrenamiento para hacerlo, y por lo tanto no hay un solo periodista en el Ecuador que haya tenido capacidad de ingresar al Azure y ver ordenadamente los datos del sistema que arroja el CNE, y peor aún compararlos y ver inconsistencias. Por eso que nosotros, con esa capacidad matemática en lo macro y matemática y científica